El Líbano siempre parece estar en las noticias, y no necesariamente por buenas razones. Desde artefactos fenicios hasta monedas bizantinas. Estas son las 20 cosas más extrañas y preocupantes descubiertas recientemente en el Líbano. Número 20. Artefactos fenicios. Los fenicios fueron una antigua civilización que vivió desde alrededor del 1500 a.C. hasta alrededor del 300 a.C. a lo largo de la costa mediterránea, en regiones que ahora son el Líbano, el norte de Israel y partes de Siria. Tenían grandes habilidades marineras y también desarrollaron extensas redes comerciales. Sus principales ciudades fueron Tiro, Sidón, Biblos y más tarde la colonia de Cartago, y probablemente algunos otros lugares que me cuesta pronunciar para ser totalmente honesto. No hay nada especialmente extraño en el descubrimiento de objetos fenicios antiguos en el Líbano, ya que aquí es donde realmente vivían. Pero bueno, vamos a echar un vistazo rápido a toda la basura que han desenterrado recientemente allí. En 2014, se descubrió un gran montón de artefactos fenicios antiguos en una excavación arqueológica en la ciudad de Sadán, en el sur del Líbano. Entre los descubrimientos había una estatua de un sacerdote de 1,20 m de altura que data de hace más de 2500 años. Además de esta estatua, los investigadores también encontraron un símbolo de bronce que representa a la diosa fenicia Tanit y algunas figuras de Osiris de la época romana. También se descubrieron 3 habitaciones que se cree que formaban parte de un edificio público del siglo III a.C. Incluso encontraron evidencia de los alimentos de la época. Y había 200 kilos de trigo carbonizado y 160 kilos de habas. Es algo fascinante, estoy seguro. Número 19. Baños otomanos. Se trata de unos baños del siglo XVIII de la época otomana que se encontraron en el Líbano. Estuvieron abandonados y en ruinas durante casi 7 décadas hasta que en 2020 se renovaron y se convirtieron en un espacio de arte. Los baños han sido rescatados y renovados por una fundación y su fundador, Saad Bako. Los baños estaban tan descuidados que nadie sabía siquiera qué impresionante ejemplo de arquitectura otomana se escondía bajo su apariencia exterior. Y cuando descubrieron el espacio, decidieron que necesitaba algún tipo de nuevo propósito para poder restaurarlo. Al final, la restauración y renovación conservó la mayoría de las características originales, manteniendo su aspecto auténtico, pero también le dio una nueva vida como espacio de galería para exposiciones de arte. La casa de baños se construyó originalmente en 1720 y era un complejo de 10 habitaciones que no solo servía para asearse, sino que también desempeñaba un papel central en la vida social y económica de la comunidad. Había varias piscinas, así como una sauna y zonas de masajes. Las habitaciones estaban decoradas individualmente y tenían suelos de mármol con diseños únicos, patrones de techo con tragaluces y varios pasillos y espacios de espera interconectados. Finalmente se cerró en 1948, cuando la gente empezó a tener instalaciones de fontanería adecuadas en sus casas y los requisitos para una casa de baños se redujeron drásticamente. Número 18. La muralla fenicia. Esta es la muralla fenicia de Batrún. Batrún es una ciudad costera del Líbano, a unos 50 kilómetros de Beirut, y fue una de las ciudades fenicias más importantes de toda la región. De hecho, también es una de las más antiguas del mundo. El nombre proviene de la palabra griega botris, que luego se convirtió en botris en latín a medida que la región y sus conquistadores cambiaban. El nombre fenicio original de la ciudad era Batir, que significa cortar, y en realidad hace referencia al colosal muro marítimo que construyeron allí. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el nombre provenga de la palabra Fenicia Betruna, que aparentemente significa algo así como Casa del Jefe, lo que, según dicen, indica la importancia que tuvo la ciudad en el pasado. El muro en sí se construyó en la antigüedad como protección contra los mares tempestuosos y todavía se mantiene en pie hoy en día, lo que, dada su notable antigüedad, es una señal de lo bien construida que debió estar. Esos fenicios eran una civilización bastante avanzada.
Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Byblos. Este es el sitio arqueológico de Byblos en el Líbano. Es un lugar especialmente notable porque tiene toda una colección de ruinas diferentes que provienen de múltiples civilizaciones que han gobernado aquí en una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo. Ha habido gente viviendo en Byblos desde la era neolítica. Luego, los fenicios tomaron el control y el área se expandió hasta convertirse en una ciudad de la gran civilización. El lugar sirve básicamente como una línea de tiempo de las personas que vivieron allí durante más de un milenio. Hay un templo que data del año 2700 a.C., y después de esto, hubo docenas de otras estructuras que se construyeron sobre las antiguas a medida que cada civilización diferente tomó el control. En 1922, una gran tormenta y fuertes lluvias cayeron en el área, lo que provocó un deslizamiento de tierra que desenterró una tumba que contenía un enorme sarcófago. Debajo de esto hay 8 tumbas más y datan de la Edad del Bronce Medio, el siglo XIX a.C. Estaban repletas de objetos que incluían varios regalos de los faraones. Y más tumbas eran de la Edad del Bronce Tardía y habían sido saqueadas anteriormente. También había un sarcófago de piedra que mostraba la evidencia más antigua conocida del alfabeto fenicio. Número 16. El Templo de Júpiter. A continuación tenemos un enorme templo romano, el más grande de todo el mundo romano, fuera del templo de Venus y Roma en la propia Roma. Este templo está situado en el complejo de Baalbek, en el Líbano. Curiosamente, los orígenes de esta enorme construcción son algo vagos y no se conoce su cronología precisa. Tampoco se sabe exactamente quién encargó la construcción del edificio. En realidad, se trata del templo más grande dedicado a Júpiter en todo el Imperio Romano. Las columnas tenían casi 20 metros de altura y un diámetro de unos 2,5 metros. Una de las principales razones por las que se construyó este templo entre el resto del complejo es porque hay una enorme cantera cerca. Así que construir cosas con piedra era una tarea obvia y bastante sencilla. Y con tanta piedra disponible, las cosas que construyeron también podrían ser enormes. Número 15. La Gruta de Gieta. Esta gruta es un fenómeno natural que consta de 2 cuevas de piedra caliza interconectadas. No suena tan impresionante, lo sé, pero es bastante genial. La gruta tiene todo tipo de formaciones y una intrincada arquitectura natural. A la cueva inferior solo se puede acceder en barco, pero se extiende a lo largo de 6 kilómetros y tiene su propio río subterráneo, que es en realidad una importante fuente de agua dulce para la zona. A la galería superior se puede acceder a pie y cubre una superficie de unos 2 kilómetros. Esta parte de la gruta tiene formaciones aún más elaboradas. Hay columnas, cortinas y este tipo de cortinas de roca que crean un paisaje realmente surrealista. La sala de la catedral en la cueva superior tiene una enorme altura de techo de 120 metros, y esto la convierte en una de las cámaras de cueva más grandes del mundo. Yatogrado ha sido finalista en el nuevo concurso de las 7 maravillas de la naturaleza. Miles de turistas vienen a visitar la cueva cada año, y es un lugar de gran importancia cultural para el Líbano y el mundo en general. Han instalado todo tipo de luces en el interior para que todo sea más brillante y emocionante, y también es un lugar para conciertos y otros eventos, aunque podría estar un poco lloviendo. Número 14. Roca de Rausch. Ahora, para algo que sin duda he pronunciado mal, es la Roca de Rausch, un hito natural justo al lado de la costa de Beirut y Líbano. Esta formación geológica consta de 2 grandes formaciones rocosas antiguas que sobresalen del mar Mediterráneo y se han ido formando a lo largo de un milenio por la erosión y varios procesos geológicos y meteorológicos. Esta formación rocosa de piedra caliza se ha convertido en un símbolo de Beirut y, a pesar de ser solo una roca, es una atracción turística popular. La más grande de las 2 rocas tiene alrededor de 60 metros de altura y a menudo se la conoce como Roca de las Palomas porque, bueno, tiene un parecido notable con un pájaro alzando el vuelo. Originalidad no es tanto un punto fuerte en la denominación de rocas. Parecería que la formación rocosa más pequeña que está a su lado no tiene ningún tipo de nombre especial.
Probablemente no se parezca mucho a nada más que a una roca, pero es parte del paisaje de Beirut y aparece en muchas postales. La zona alrededor de las rocas es un lugar muy popular para que los lugareños y los turistas den un paseo tranquilo, se llenen de picnics y disfruten de las vistas tanto del mar Mediterráneo como del horizonte de la ciudad de Beirut. Todo es emocionante, estoy seguro, pero para ser honesto, este tipo de cosas son bastante obvias y claramente no se han descubierto recientemente, así que me disculpo por la publicidad engañosa sobre esta gran roca vieja. Número 13. Cedros de Dios. Los cedros de Dios, o cedros del Líbano, para muchas personas son cedros antiguos que se pueden encontrar en las montañas. Estos árboles son famosos por su importancia histórica y cultural y se consideran símbolos de resistencia y aguante. Han sido venerados durante miles de años y se mencionan en textos antiguos, incluida la Biblia. Los cedros de Dios son conocidos por su tamaño verdaderamente notable. Algunos árboles pueden alcanzar alturas de más de 35 metros y tener diámetros de varios metros de profundidad. Estos cedros han sido importantes para la historia y la identidad del Líbano, e incluso aparecen en la bandera y el emblema nacionales del país. En el pasado, la madera de estos árboles era muy apreciada para la construcción y la construcción naval debido a su durabilidad y resistencia a los insectos y la descomposición. Pero hoy en día no se pueden talar para construir. Están protegidos dentro de una reserva designada, todo para garantizar su conservación. Sin embargo, puedes visitarlos si te gusta contemplar los árboles. Número 12. Ruinas de Tiro. Las ruinas de Tiro son restos arqueológicos antiguos que se pueden encontrar en el Líbano actual. Estas ruinas son todo lo que queda de la otrora próspera ciudad fenicia, famosa por el comercio marítimo y la influencia cultural en el antiguo mundo mediterráneo. Los fenicios eran maestros constructores de barcos y navegantes. Habían comerciado ampliamente a través del Mediterráneo, intercambiando bienes como textiles teñidos de púrpura, especialmente los de la ciudad, que eran apreciados como el color de la realeza. También comerciaban con vidrio, vino, madera de cedro, metalistería y más. Y su influencia se extendería mucho, con los fenicios teniendo colonias y puestos comerciales que llegaron hasta la península ibérica y posiblemente incluso Gran Bretaña durante un tiempo. La ciudad fue fundada originalmente como una ciudad-estado en una isla y luego se expandió al continente. En las ruinas hay fragmentos de todo tipo de estructuras, templos, edificios públicos, mercados y zonas residenciales. También hay restos de baños romanos, un hipódromo romano que era una arena de carreras de carros y una necrópolis. Debido a que era tan poderosa, la ciudad enfrentó varias conquistas y asedios, y fue esto lo que finalmente llevó a la destrucción y abandono de partes de la ciudad. Número 11. Castillo del Mar de Sedán. El Castillo del Mar de Sedán es una fortaleza histórica que se encuentra en una pequeña isla que está conectada al continente por una calzada estrecha. Su origen se remonta a principios del siglo XIII, durante el periodo de las Cruzadas. Aunque se construyó sobre el emplazamiento de fortificaciones anteriores de la época fenicia y romana, como muchos lugares de la zona, ha sufrido modificaciones con las numerosas civilizaciones que dominaron la región. En este caso, el objetivo principal del castillo era defender la ciudad de las invasiones marítimas y también controlar las rutas comerciales a lo largo de la costa. El castillo está construido principalmente con piedra caliza local, con gruesos muros, torres y una torre del homenaje central. Su ubicación estratégica proporcionaba a los defensores una vista imponente del mar y las zonas circundantes, lo que les permitía proteger la ciudad y su puerto. A lo largo de los siglos, el castillo ha sufrido varias renovaciones y adaptaciones, ya que se adaptaba a diferentes necesidades y modas de distintas épocas. Hoy en día, los visitantes pueden explorar el interior del castillo, subir a sus torres y contemplar una vista panorámica del mar Mediterráneo y la costa. Sin embargo, una vez más, este lugar no es de reciente descubrimiento. Creo que es bastante seguro decir que la gente no puede evitar notar que sentarse allí es una enorme fortaleza desde siempre. Pero, ¿quién soy yo para decirlo en realidad? Número 10. Vestigios de baños romanos en el centro de Beirut.
En la década de 1960 se realizó un descubrimiento arqueológico de gran importancia: los baños romanos de Beirut. Estos vestigios del pasado romano de la ciudad fueron cuidadosamente excavados y posteriormente renovados durante la década de 1990. Hoy en día, estos baños históricos se encuentran rodeados por modernos edificios gubernamentales, creando un fascinante contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo. Con el fin de preservar este valioso patrimonio para las generaciones futuras, los baños han sido meticulosamente conservados y en ocasiones especiales se utilizan como un escenario único para eventos culturales y espectáculos. La historia de estos baños se remonta a principios del siglo I después de Cristo, cuando fueron construidos durante el reinado del emperador Augusto. Durante siglos fueron testigos silenciosos de la vida cotidiana en la antigua Berytus, nombre romano de Beirut. Sin embargo, su existencia se vio dramáticamente interrumpida en el año 551 después de Cristo, cuando un devastador terremoto sacudió la región, causando la destrucción de gran parte de la ciudad, incluidos estos baños. Los baños romanos, conocidos en latín como dermae, desempeñaban un papel crucial en la vida social y cultural del Imperio Romano. Estos elaborados complejos públicos iban mucho más allá de ser simples instalaciones para la higiene personal. Eran verdaderos centros de socialización, relajación y actividad comunitaria. La estructura típica de estos baños incluía una serie de salas interconectadas, cada una con una función específica y temperatura controlada. Los visitantes podían disfrutar de una experiencia completa, moviéndose entre cámaras con calefacción, baños de diferentes temperaturas y salas de vapor, siguiendo un ritual de limpieza y relajación bien establecido. La ingeniería romana se manifestaba en todo su esplendor en estos complejos. El agua, elemento esencial para su funcionamiento, era suministrada a través de acueductos, una de las maravillas de la ingeniería antigua. Una vez en los baños, el agua se calentaba mediante un sofisticado sistema de hornos subterráneos, permitiendo mantener las diferentes temperaturas requeridas en cada sala. Además de su función práctica, los baños romanos eran una oportunidad para que las ciudades demostraran su riqueza y estatus. Las paredes y suelos a menudo estaban adornados con intrincados mosaicos, frescos y esculturas, convirtiendo estos espacios funcionales en verdaderas obras de arte. La ornamentación elaborada, los detalles arquitectónicos y la grandeza general de estos complejos los convertían en lugares sumamente atractivos, tanto para los habitantes locales como para los visitantes de otras partes del imperio. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Monedas de oro bizantinas. Este es el descubrimiento de monedas de oro del Imperio Bizantino que no se fabricaron en el Líbano, sino en Israel. Un poco extraño. Se encontró un escondite de 44 monedas de oro puro en un sitio de excavación arqueológica en la Reserva Natural del río Hermón. Las monedas fueron acuñadas durante el reinado del emperador Focas entre 602 y 610 después de Cristo, y algunas otras eran de la era del emperador Heraclio entre 610 y 641 después de Cristo. El Imperio Bizantino, que también se conoce a veces como el Imperio Romano de Oriente, surgió de la mitad oriental del Imperio Romano después de su división en 395 después de Cristo. Esta civilización se centró en Constantinopla, que es la actual Estambul. Los bizantinos mantuvieron ciertas tradiciones romanas a la vez que incorporaron la cultura griega y el cristianismo, particularmente después de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. El poder bizantino estaba bajo el mando de un emperador que gobernaba con el apoyo de una burocracia, y expandieron y defendieron sus territorios a través de medios militares y diplomáticos, así como formando alianzas. El arte y la arquitectura bizantinos, que estaban llenos de mosaicos, iglesias con cúpulas e iconografía, eran una mezcla de influencia romana y oriental. Y aunque tuvieron muchos desafíos, que incluyeron invasiones, luchas internas y las cruzadas, eso les causó muchos dolores de cabeza. El imperio duró más de 1000 años hasta la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en 1453. Número 8. Lagar antiguo.
Al parecer, la gente antigua bebía mucho vino. Por lo tanto, no debería sorprender que a veces los arqueólogos descubran cosas que tienen que ver con la fabricación, el transporte o el consumo de dichas bebidas para adultos. Esta es la historia de un antiguo lagar de vino que se ha desenterrado en el valle de Bekaa, en el Líbano, en un sitio llamado Tel el Burak. Se cree que la prensa tiene aproximadamente 2600 años y se remonta a la civilización fenicia. Anteriormente había muchos textos antiguos que indicaban que los fenicios disfrutaban de un vaso o dos de jugo de uva. Pero hasta este descubrimiento en particular, no había evidencia física de su afición por el producto o incluso de cómo lo hacían. Una prensa de vino muestra que elaboraban vino en el imperio y luego lo exportaban al resto del mundo. Número 7. Templo cananeo. Los cananeos eran un pueblo antiguo que habitó la región de Canaán, que cubre aproximadamente partes de la actual Israel, Palestina, Líbano, así como partes de Siria y Jordania durante la Edad del Bronce, alrededor del 3000 al 1200 a.C. Se trata de un conjunto de arquitectura cananea que se ha descubierto en Israel. Nuevamente, no se trata del Líbano. Realmente tenemos un equipo de investigación de primera, ¿no? En realidad, se trata de un arco y una escalera que han descubierto los arqueólogos en el yacimiento de Tel Shamron, en el norte de Israel. Este descubrimiento es muy antiguo y se remonta a hace 3800 años, en la época de los cananeos. Las escaleras del arco aparentemente se han conservado muy bien porque estuvieron enterradas bajo tierra durante todo el tiempo. Y parece que poco después de construirse, la estructura fue inexplicablemente sellada. Parece que puede haber sido la base de un edificio, pero es inusual que haya sobrevivido durante tanto tiempo porque se construyó con ladrillos de barro sin cocer, y estos rara vez sobreviven, especialmente durante casi 4000 años. Había varias paredes de adobe en la estructura y tenían un grosor de unos 13 pies, pero no había habitaciones en su interior. Simplemente se construyeron en un largo corredor que conducía al arco y luego a las escaleras que conducían más abajo bajo tierra. El elemento más extraño de esta estructura es que parece que casi tan pronto como se construyó, se llenó de sedimentos. Parece que se hizo deliberadamente y nadie sabe realmente por qué. Número 6. Restos del castillo de los cruzados. Los cruzados eran ejércitos cristianos europeos que se embarcaron en campañas militares conocidas como las cruzadas desde los siglos XI al XIII. Su principal objetivo era reclamar y asegurar los lugares sagrados cristianos en el Mediterráneo oriental, especialmente Jerusalén, que estaba bajo control musulmán. La primera cruzada se lanzaría en 1095 y capturaría con éxito Jerusalén en 1099, estableciendo varios estados cruzados en el Levante, que incluye el Reino de Jerusalén. Los cruzados construyeron ciudades fortificadas, castillos e iglesias, mezclando estilos arquitectónicos de Europa occidental y bizantino. Intentaron convertir naciones enteras al cristianismo por la fuerza y luego destruyeron muchos lugares y los reconstruyeron con su propia arquitectura y lugares de culto. Como este lugar en el Líbano, el castillo de Beaufort. Se trata de los restos de un castillo del siglo XII que fue ocupado por las fuerzas invasoras de las cruzadas. Se encuentra en Biblos, ese mismo lugar que ya hemos visto y que está lleno de tesoros arqueológicos de las capas de civilizaciones que se encuentran debajo de su superficie. Los restos del castillo también son bastante útiles para ver el resto del área mientras se disfruta de la arqueología que se encuentra debajo. Número 5. Mosaicos romanos. Dentro del templo de Eshmun en Sidón, Líbano, se encuentran numerosos ejemplos de mosaicos romanos excepcionalmente bien preservados, que datan de la época en que el Imperio Romano dominaba esta región de Oriente Medio. Estos intrincados mosaicos ofrecen una ventana fascinante al pasado, retratando escenas cotidianas y figuras humanas que nos brindan una visión vívida de la vida durante la era romana en esta zona. Los mosaicos romanos son verdaderas obras maestras de la artesanía antigua, creadas mediante la meticulosa colocación de diminutas teselas de piedra coloreada, vidrio y cerámica en patrones e imágenes elaborados. Estas creaciones artísticas no solo embellecían pisos, paredes y techos de edificios romanos a lo largo y ancho del imperio,
sino que también servían como testimonio del extraordinario talento artístico y la destreza técnica de los artesanos de la época. La versatilidad de los mosaicos romanos se manifestaba en su uso generalizado, desde la decoración de imponentes edificios públicos como templos, termas y palacios, hasta el embellecimiento de las residencias privadas de la élite romana. Más allá de su innegable valor estético, estos mosaicos cumplían funciones prácticas, proporcionando superficies resistentes y de fácil mantenimiento en áreas de alto tránsito. La creación de mosaicos romanos abarcaba una amplia gama de técnicas artísticas, desde sencillos diseños geométricos hasta composiciones complejas con detalles minuciosos y efectos de sombreado. Los artesanos romanos dominaban el arte de combinar teselas de diversos tamaños y materiales para lograr efectos visuales sorprendentes, como la simulación de profundidad y volumen en escenas figurativas. En el caso específico del templo de Eshmun, los mosaicos preservados ofrecen un testimonio tangible de la fusión cultural que caracterizaba a esta región durante el dominio romano. Las escenas representadas no solo ilustran aspectos de la vida cotidiana romana, sino que también incorporan elementos de la rica herencia fenicia y helenística de Sidón, creando un fascinante mosaico cultural que refleja la complejidad histórica de esta antigua ciudad mediterránea. Número 4. Mosaicos bizantinos. Hay un museo en un palacio en el Líbano que se encuentra en los establos y tienen una gran colección de mosaicos bizantinos. Hay inscripciones griegas bizantinas en los mosaicos que datan de los siglos V y VI después de Cristo. Estos mosaicos evolucionaron a partir de la tradición romana, pero han desarrollado características distintivas que reflejan las sensibilidades religiosas y artísticas bizantinas únicas. A diferencia de los mosaicos romanos, que a menudo representaban temas seculares y mitológicos, los mosaicos bizantinos se centraban en temas religiosos, especialmente la iconografía cristiana. Al igual que los mosaicos romanos, estos también se usaban para decorar, pero principalmente los interiores de las iglesias en lugar de los baños y los espacios públicos, particularmente en la región del Mediterráneo oriental. Los romanos los usaban para decorar cúpulas, paredes y suelos con escenas de Cristo, la Virgen María, santos, ángeles y diversas narraciones bíblicas. El propósito no era solo estético, sino también teológico, con el objetivo de inspirar devoción y transmitir enseñanzas religiosas a los fieles. Usaban versiones más pequeñas que los romanos, a menudo hechas de vidrio coloreado o pan de oro para crear efectos muy pequeños e intrincados y detallados. Los fondos a menudo eran dorados o estaban decorados con elaborados patrones geométricos. Número 3. Naufragios del Líbano. Regresamos a Tiro para examinar evidencias fascinantes de los eventos trágicos que ocurrieron durante el asedio de esta antigua ciudad. En las aguas costeras del Líbano se ha realizado un descubrimiento arqueológico submarino de proporciones épicas, un conjunto impresionante de naufragios que yacen en el fondo marino. Equipos especializados de arqueología subacuática han estado meticulosamente investigando y documentando estos restos y sus hallazgos preliminares son asombrosos. Se cree que se trata de aproximadamente 11 embarcaciones griegas que participaron en el famoso asedio de Tiro, un evento histórico de gran magnitud. Estos vestigios marítimos nos transportan más de 2 milenios atrás, específicamente al año 322 a.C., una época en la que el legendario Alejandro Magno estaba inmerso en una ambiciosa campaña militar para conquistar la estratégica ciudad-isla. La antigüedad y el contexto histórico de estos naufragios los convierten en un tesoro arqueológico invaluable, ofreciéndonos una ventana única al pasado y a las tácticas de guerra naval de la época. Es bien sabido que los conflictos bélicos y los asedios prolongados suelen dejar tras de sí una estela de destrucción y restos materiales. Sin embargo, el descubrimiento de 11 naufragios distintos en esta área es verdaderamente extraordinario. Este hallazgo no solo subraya la importancia estratégica y económica que Tiro ostentaba en el mundo antiguo, sino que también nos da una idea de la magnitud de los recursos y el esfuerzo que diversas civilizaciones estaban dispuestas a invertir en su intento por controlar esta ciudad clave. Número 2. Ciudad antigua hundida. Ahora bien, aunque no se puede afirmar con absoluta certeza,
existe la posibilidad intrigante de que una antigua ciudad sumergida se encuentre oculta bajo las aguas frente a la costa libanesa. Esta leyenda, al igual que muchas otras historias de ciudades perdidas, está envuelta en un velo de misterio y especulación. Se rumorea que se trata de una ciudad-isla que habría florecido durante la época fenicia, una civilización conocida por su destreza marítima y su rica cultura costera. Según el testimonio de al menos un buceador intrépido, existen indicios de que una urbe completa yace sumergida en las profundidades del Mediterráneo, frente a la costa del actual Sidón en el Líbano. Esta afirmación, aunque fascinante, plantea numerosas preguntas y suscita un sano escepticismo. Después de todo, si existiera realmente un lugar de tal magnitud histórica, es razonable suponer que más de una persona lo habría descubierto a lo largo de los milenios transcurridos desde su supuesto hundimiento. Además, en nuestra era de turismo aventurero y exploración submarina, uno esperaría que ya existieran lucrativas excursiones de buceo ofreciendo la oportunidad de visitar esta maravilla sumergida. Sin embargo, la ausencia de tales ofertas turísticas no hace más que aumentar el misterio que rodea a esta supuesta ciudad hundida. A pesar de las dudas y la falta de evidencia concluyente, la idea de una ciudad fenicia oculta bajo las olas sigue cautivando nuestra imaginación. Quizás la única manera de desentrañar este enigma sea, como sugiere el narrador con un toque de humor, ponernos un traje de neopreno y sumergirnos nosotros mismos en las aguas del Líbano para investigar. Después de todo, el mar Mediterráneo ha sido testigo de miles de años de historia y civilización, y quién sabe qué secretos aún guarda en sus profundidades. Número 1. Fosa común. Los cruzados eran un grupo de soldados cristianos armados que se propusieron intentar apoderarse de Oriente Medio en nombre de Jesús en la Edad Media. Tuvieron un éxito limitado en esta búsqueda, pero sus guerras sin duda causaron todo tipo de enormes cantidades de muerte y destrucción, no al menos para los propios cruzados. Y esa muerte y destrucción se evidencia en esta aparente pila masiva de cruzados muertos que se encontró en un foso seco de un castillo en el Líbano. Aparentemente, el espantoso descubrimiento de 2 fosas comunes ha revelado que al menos 25 de estos cruzados se habían encontrado con su creador en la batalla extremadamente sangrienta que siguió. Antes de que acabaran en este foso, sus esqueletos mostraban signos de heridas causadas por espadas, mazas y flechas. Bueno, eso es todo por la visita de hoy al Líbano e Israel, con un par de excursiones secundarias por si acaso. Nos vemos en el próximo video.